Bienvenidos al espacio de psicoreflexión. Hoy vamos a hablar del doctor Bruce Lipton y de cómo él nos transmite que a través de nuestros pensamientos y creencias se puede afectar nuestra biología, incluyendo el genoma humano. El doctor Bruce Lipton es un biólogo celular, investigador en la Escuela de Medicina de la Universidad de Stanford y autor del libro La biología de la creencia. Realizó una serie de estudios innovadores sobre la membrana celular que revelaron que esta capa externa de las células es un homólogo orgánico de un chip de computadora, el equivalente celular del cerebro humano. Sus estudios revelaron que el medio ambiente, el cual opera a través de la membrana celular, controla el comportamiento y la fisiología de la célula, apagando y encendiendo a los genes. Aplicó un concepto básico de la física cuántica al campo de la biología celular. El universo cuántico es un conjunto de probabilidades susceptible a los pensamientos del observador, mientras que la biología celular tradicional se ocupaba de las moléculas físicas que controlan la biología. Lipton se centró en los patrones químicos y electromagnéticos a través de los cuales la energía en la forma de nuestros pensamientos y creencias puede afectar nuestra biología, incluyendo el genoma humano. El asunto novedoso es que sus descubrimientos indican que la mente controla las funciones del cuerpo y eso implica que nuestros cuerpos pueden ser modificados a medida que cambiamos nuestra manera de pensar. Nuestras creencias interactúan con la infinitud de probabilidades del universo cuántico y estas afectan a las células de nuestros cuerpos, contribuyendo a la expresión de diferentes potenciales genéticos. El científico Bruce Lipton reclama una nueva medicina, la que tenga en cuenta la energía por su capacidad para curar. Este señor nos dice que nos dan medicamentos para la enfermedad, pero esto causa muchos problemas en el cuerpo, porque esta medicina basada en la farmacología no entiende cómo está interrelacionado toda la bioquímica del organismo. Cuando tomo una pastilla química y la introduzco en mi cuerpo, no solo afecta a aquel lugar donde tengo el problema, sino que afecta a muchas otras cosas a la vez. Son los llamados efectos secundarios, pero en realidad no son secundarios sino directos. No entienden que el efecto de las drogas no solo crea un efecto sino múltiples. Según las estadísticas en Estados Unidos, los fármacos matan allí a más de 300.000 personas cada año. Hay algo que no funciona en la ciencia médica. Hace algunas cosas bien, como la traumatología, pero está matando a mucha gente de la que ayuda. Cuando él trabajaba en los años 60 fue pionero porque en esa época había muy poca gente trabajando en eso. Y un experimento que hizo en esa época cambió la idea que tenía del mundo. Entonces la pregunta es muy sencilla. ¿Qué controla el destino de las células? Todas eran idénticas. Lo único que era diferente era el entorno. Cuando tomó células sanas y las colocó en un entorno nocivo, las células enferman y mueren. Si un médico las mirara, diría, ¿en qué medicina hay que darles? Pero no hace falta ninguna medicina. Les cambias el entorno nocivo, las colocas en uno sano y saludable y las células sanan. Los humanos somos una comunidad de 50 trillones de células, por tanto la célula es el ser viviente y la persona es una comunidad. Pues, ¿cuál es el entorno de la célula que hay que cuidar? Si dentro de cada uno de nosotros hay 50 trillones de células y el entorno celular para nosotros es la sangre, por ello la composición de la sangre cambia el destino de la célula. ¿Y qué controla la sangre? Pues el sistema nervioso, que crea una química diferente según el sistema exterior. La célula y el ser humano son la misma cosa. Por tanto, la medicina culpa a las células por la enfermedad y trata de cambiar la química de las células. Pero ese no es el problema. El problema es el entorno, según
Bruce Lipton. Y si cambias a la persona de entornos sin medicamentos, el cerebro cambia la química. El cerebro de la célula y el de la persona leen y entienden el entorno. En un entorno sano nos curamos automáticamente. Así de fácil. No es tan fácil porque la mente interpreta. Puede suceder que estemos en un entorno muy sano y que la mente lo lea como un entorno negativo o perjudicial. Entonces crea una química que hará a mi cuerpo enfermar. La diferencia entre la célula y el ser humano es que éste tiene una mente que hace una interpretación y la célula lee el entorno directamente. Si metes un programa con errores en la mente, entonces la química que genera no está en armonía con la vida. Y esto nos sirve para entender cómo funciona un placebo. Cambio mi creencia y pienso que esto me va a sanar. Tomo una píldora porque creo que esto me va a traer salud y me mejora y me sana, pero la píldora podría ser de azúcar. En realidad no ha hecho nada. Han sido mis creencias y a eso lo llamamos pensamientos positivos y efecto placebo. Está diciendo entonces el señor Lipton que el efecto placebo, creer que es algo en sí mismo, no sanará. Es más curativo entonces que un medicamento. Pero no hay muchas investigaciones sobre esto. Nos responde Bruce Lipton que eres consciente de que hay más de una manera de hacer energía sin tener que depender del petróleo, pero seguimos dependiendo del petróleo porque no interesa el cambio a los que controlan la energía. Lo mismo pasa con las empresas farmacéuticas. Venden fármacos y poder sanar sin fármacos es bueno o malo para la industria farmacéutica. No tienen que sanar sin comprar sus fármacos. Se puede poner energía en una cápsula. Si fuera así, las farmacéuticas intentarían vendértela. Si puedo ganar sin usar medicamentos, la industria que les produce no ganaría dinero. El dinero controla la ciencia. Le pedimos que nos explique cómo funciona ese poder que dice que tiene la mente para la autocuración. El señor Lipton nos dice que ha hablado en ocasiones de que la mente controla. Si piensa de una manera, se va en una dirección y si piensa de otra, se va en otra. Por ejemplo, cuando cierro los ojos, los abro y veo a alguien a quien amo. Entonces mi cerebro segrega dopamina, oxitocina, etc. Lo puedo sentir en mi cuerpo, puedo sentir el amor y esa química trae salud a las células. Por eso quien se enamora se siente tan bien. Pero si abro los ojos y veo algo que me asusta, segrego hormonas de estrés. Y estas hacen dos cosas. La primera es que frena el crecimiento del cuerpo, porque si me está persiguiendo un león, necesito toda la energía para poder escaparme y mi organismo apaga todo lo que no sea imprescindible para correr más rápido. Así que se paraliza todo lo que tiene que ver con el crecimiento. Mucha gente eso no lo sabe, pero tienes que crecer todos los días porque si no te mueres. Cada día cientos de billones de células mueren y tienes que ir produciendo nuevas. Cada 3 días el sistema digestivo renueva sus células, pero si se interfiere con ese crecimiento, entonces no puedo estar sano porque estoy perdiendo demasiadas células al día. Por eso la quimioterapia hace que se caiga el pelo y crea problemas de digestión porque mata todas las células, no solo las del cáncer. La segunda consecuencia de las hormonas del estrés es que se cierra todo aquello que usa energía y el sistema inmunitario usa muchísima energía. Cuando estás enfermo te sientes muy cansado porque tu energía la está usando el sistema inmunitario. Por lo tanto, necesitamos que nos enseñe, nos explique qué es la medicina cuántica o medicina de la energía. Nos dice el señor Lipton que las hormonas del estrés apagan el sistema inmunitario. Incluso la medicina usa este efecto en algunas ocasiones. Por ejemplo, si me trasplantaran un corazón, mi sistema inmunitario lo rechazaría. En esos casos, los médicos dan hormonas del estrés y eso impide que funcione el sistema inmunitario. Es tan claro que suprime el sistema inmunitario que lo usamos como un medicamento.
Cuando la persona está bajo estrés, afecta de dos maneras. La primera es que deja de haber crecimiento y la segunda es que se apaga el sistema inmunitario. De esta forma, virus nocivos pueden atacarme fácilmente. Cuando estás bajo mucho estrés, te enfermas y debe decir que si tomamos una muestra de sangre de cada persona, descubrimos que todos tenemos células cancerígenas. Las tenemos siempre, pero si está funcionando el sistema inmunitario, no pueden crecer. Una vez que se apaga el sistema inmunitario, proliferan. Es como el catarro. No tienes que coger el virus, ya lo tienes dentro. Son organismos oportunistas. Como decía, la primera razón por la que la medicina de hoy es cuestionable es porque los médicos no saben cómo funcionan las células. La segunda es que la medicina está basada en la física de Newton. No reconoce la energía, esa parte invisible, las señales electromagnéticas, pero a principios del siglo XX apareció la física cuántica que dice que todo es energía, lo que podemos ver y también lo invisible. Si miras dentro del átomo hay electrones, protones, neutrones. ¿Y qué hay dentro? Energía. La ciencia más reciente indica que el cuerpo responde a la física cuántica, no a la newtoniana. La medicina dice que quiere cambiar la química del organismo con drogas y la nueva medicina dice que hay que cambiar la energía. Y esta nueva medicina, la cuántica, es mucho más poderosa y eficaz porque responde primero al campo energético que al físico. La mente es energía. Cuando piensas, transmites energía y los pensamientos son más poderosos que la química. Así que esto es peor para las empresas farmacéuticas porque no lo pueden vender. Por tanto, no les interesa una conexión entre la mente y el cuerpo. Pero es cierto que las propias creencias se convierten en un campo energético, una transmisión, y ésta se transforma en una señal que es capaz de cambiar el organismo. Y así es como funcionaba la sanación antes del desarrollo de la medicina. La gente sanaba por los chamanes, con las manos, pero eso no puede vender y por eso la medicina no quiere ir por ese camino. Y es la razón por la que el señor Bruce Lipton cambió su carrera. Estaba enseñando en la universidad que hay que seguir con drogas y sabía que eso no era verdad. La medicina lo conoce, pero no habla de ello. Sabe que el pensamiento positivo, el placebo, puede sanar y también que el pensamiento negativo puede matar. En realidad no es que sea positivo o negativo, es la manera de pensar. Si el médico te dice que tienes cáncer, aunque no te tengas tu cáncer, si lo crees, caerás y crearás en la química que genera cáncer. Por tanto, el problema no es tanto el entorno real, sino el que tú interpretas. Por eso no funciona la medicina, porque no reconoce la ciencia cuántica. No mira hacia ahí porque el dinero está en otro lado. El señor Lipton ha explicado que en la mente quien realmente tiene el poder es el subconsciente. ¿Es por eso tan difícil cambiar hábitos de pensamiento? El señor Lipton aclara que es millones de veces más poderoso y más importante que la mente consciente, nuestro subconsciente, porque lo utilizamos en el 95% del tiempo. Podemos reprogramarlo más que controlarlo. La información del subconsciente se recibe en los primeros 6 años de vida. Eso que aprendiste en esos años se convierte en el conocimiento fundamental de tu vida. Por tanto, hay muchos estudios actualmente que demuestran que las enfermedades que tenemos de adultos, como el cáncer, entre otras, tienen que ver con la programación y el entorno que vivimos en los primeros 6 años de vida. Es decir, los niños absorben también sus enfermedades o sus actitudes negativas y así se programa su subconsciente. Es pues una gran responsabilidad para los padres. La gente cuando oye esto se preocupa, se culpa, pero no eres culpable si tú no sabes que el subconsciente funciona así. No lo sabían nuestros padres, ni nuestros abuelos, ni bisabuelos. Ahora bien, cuando lo entiendes, cuando tomas conciencia, tienes que cambiar tu manera de vivir, porque entonces sí eres responsable. Está demostrado que si un niño adoptivo vive en su familia,
con casos de cáncer, en su madurez puede padecer cáncer aunque su genética sea diferente. Si te enseñaron a maltratar tu cuerpo con mala información, destruirás el vehículo de tu cuerpo, cuyo conductor es la mente. El futuro es una mejor educación para los niños, incluso en la etapa prenatal. Podemos reprogramar el subconsciente para estar más sanos o ser más felices con nuestra vida. Ahí el señor Lipton nos dice que los comportamientos que vienen del subconsciente no los percibes y pueden estar haciéndote daño. Quizá te sientes enfermo y echas la culpa a otra cosa. Al cambiar estos programas erróneos en el subconsciente puedes recrear toda tu vida. Hay varias maneras de hacerlo. Se piensa que cuando la mente consciente registra algo, la subconsciente también filtra esa información, pero no es así. La mente consciente es creativa y la subconsciente trata de todos los hábitos. Si le enseñas al subconsciente algo diferente, se lo enseñarás también a la consciente, pero no al revés. Por ello, la manera de reprogramar es repetir y repetir hasta que se crea un hábito. Si leo un libro de autoayuda, mi mente consciente dice, sé todo lo que hay en el libro y lo aplico, pero la subconsciente no se entera de nada. Entonces piensas, ¿por qué sé tanto y todavía mi cuerpo no funciona? Los pensamientos positivos, el conocimiento, solo funcionan el 5% del tiempo, pero el 95% son los hábitos que tengo desde mi niñez. Y esa es la razón por la que los pensamientos positivos no son suficientes. Ayudan, pero no ves muchos resultados. Todo sigue igual hasta que no cambias el subconsciente. Con la investigación del Dr. Lipton, ha anunciado ciencia y creencia en un binomio que evita la mayoría de los científicos. El señor Lipton cree en la eternidad. No hay dos personas iguales y lo dice desde el punto de vista biológico. Si cojo mis células y las traslado a un cuerpo, no soy yo, el sistema inmunitario la rechaza. En las células hay como una especie de antenas en miniatura. Son receptores y algunos son autorreceptores. Tú tienes diferentes autorreceptores a los míos, pero los receptores reciben las señales del entorno. Si corto esos receptores, la célula no tiene ninguna identidad porque no le viene de dentro sino de fuera. Para explicarlo de forma gráfica, diría que el cuerpo es como un televisor. Mis antenas captan y reproducen el programa televisivo de Bruce. Esos receptores recogen esa transmisión. Si estoy viendo la tele y se estropea el tubo de la imagen, ha muerto el televisor, pero sigue la transmisión. Si ese ser tiene los mismos receptores que tienes tú, volverás a estar transmitiendo lo mismo, pero en otro cuerpo. Esto explica la reencarnación y quiere decir que el cuerpo puede ir y venir, pero la transmisión siempre está ahí. Nunca había creído en el espíritu, dice el señor Lipton, pero cuando comprobé esto en la célula me cambió la vida entera. La pregunta que me planteé es, ¿por qué esa duplicidad? ¿Por qué tener un espíritu y un cuerpo? Y la respuesta vino de mis células. Si solo existiera el espíritu, ¿a qué sabe el chocolate? ¿Solo con la parte espiritual? ¿Cómo vivir una puesta de sol? ¿Qué se siente cuando se está enamorado? Todas estas sensaciones vienen de las células del cuerpo, que puede oler, sentir, tener experiencias. Recoge todo eso, lo transmite al cerebro, se convierte en vibraciones y lo transmite a la fuente del ser. Si se muere mi cuerpo, mi fuente de ser y mi espíritu tiene la memoria hasta que tenga otro cuerpo. La lección más importante es que estar vivo es un regalo, una alegría por todo lo que podemos sentir. Cuanto más hagamos eso, todo el mundo estará sano. En el libro de la biología de la creencia de Lipton, promete ser la verificación científica de la unidad cuerpo, mente y espíritu. Hasta aquí pues esta reflexión. Toma tú las conclusiones y aplícalas a tu vida. Sin más, nos vemos en otro momento. Gracias.